que están viviendo en su casa. Entonces, cuando alguien no le quiera mostrar su casa, no lo invita a su casa, es porque esa persona tiene miedo de algo o hay alguna inseguridad en su casa, en su hogar. Estamos hablándolo lo que es cierto, ¿right? ¿Cierto? Los hombres, cuando muchas de estas cosas suceden, los hombres empiezan a perder algo que se llama su sacerdocio. Su sacerdocio es ese señorío que nosotros tenemos a nivel espiritual en nuestro hogar, donde nosotros como papás debemos velar por la integridad física, moral y la principal espiritual de nuestro hogar y de nuestra familia. Y ahí muchas mujeres empiezan a tomar decisiones, o en muchas ocasiones mujeres que son las que conocen de Dios y sus esposos no conocen de Dios, ellas empiezan a tomar una especie de sacerdocio espiritual, donde las cosas quisieran funcionar, pero no es el orden de Dios. ¿Qué dice Malaquías 2, 14, 15? Dice, cuando las personas a veces se olvidan tanto de sus tiempos, de sus juventudes. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Con quién? Con la mujer de tu juventud. Este es un ejemplo muy sencillo donde nosotros, hablemoslo los hombres, después de muchos años y después de mucho tiempo, empezamos a serle desleal a nuestra mujer porque nos dejamos llevar más por la carne, por las emociones, que por realmente lo que es el espíritu. En el sentido en que se empieza desplazar a la mujer porque o ya tiene muchos hijos, cuide los niños, cuide la casa, arregle algo allá, o tengo cosas más importantes que hacer. Y se nos olvidó que el día que nosotros la vimos y nos enamoramos de ella para proponerle matrimonio era lo más espectacular para nosotros en la vida. Y esa es una escritura que Dios nos está recordando a nosotros los hombres. No nos olvidemos de la mujer de la juventud, de nuestra juventud. Juventud no quiere decir su adolescencia, juventud quiere decir el inicio de ese amor hasta que ha llegado a una madurez. Cuando usted llegó a una madurez, digamos, de su amor a través de los años, de las experiencias, la juventud, cuando todo lo que ustedes aprendieron, vivieron, esas locuras, tantas cosas que no sé qué pueden haber hecho ustedes, yo me acuerdo de las mías, con mi esposa. Yo sigo viviendo una juventud con ella, porque yo digo, todavía estamos madurando para llegar a ese amor. No puedo tirarlo a la borda porque simplemente han pasado los años. Como esa canción, como han pasado los años, las cosas que da la vida. Las cosas con Dios tienen que ser un amor fervoroso, un amor que nos llegue absolutamente a todos y en todo momento. ¿Estamos de acuerdo, esposos? Debemos haber hecho un seminario de esto. Yo tengo un seminario, tenemos un seminario muy bueno de parejas. Mire, usted no puede ser desleal a su pareja, ¿sabe por qué? Porque ella es su confidente, o él es su confidente. Así de sencillo. ¿Por qué es su confidente? Dios primero como todo, pero después de Dios, su esposo o su esposa es la que sabe y lo conoce a usted mejor que nadie. Mi esposa es la única persona que realmente me conoce a mí en todo. Después de Dios. Primero Dios, después ella. Y yo sé que a ustedes les pasa eso, y las personas que nos están viendo. Mire, cuando hablamos de que la pareja deja de ser pareja para convertirse en padres de familia, entiéndalo muy bien, el hogar se convierte en el primer ministerio de nosotros. El hogar, no la iglesia, no los amigos, no, el hogar se convierte en el primer ministerio de nosotros, y nosotros los padres de familia hemos sido llamados a ¿qué? Como lo leímos anteriormente, a edificar, estructurar, ayudar y educar a nuestros niños según la rectitud y la amonestación en el Señor. Aparte de eso, nosotros como padre tenemos que comprender que nuestros hijos son el resultado fundamental de un amor, de una unión y una carne. ¿Se acuerdan? Yo ya lo he explicado muchas veces a qué me refiero carne cuando hablamos de carne a nivel matrimonial, y que el primer deber de nosotros son que los hijos. Yo les voy a dar a ustedes un ejemplo muy sencillo, y es cuando estamos haciendo una enumeración. Número 1, ¿quién? Dios. Número 2, su esposo o su esposa.
Número 3, hablemos que sería el ministerio. Pero hay personas que si ya tenemos, número 1, Dios, número 2, esposo, esposa, y tenemos hijos, sería número 2.1, hijos. Pero el 2 sigue siendo por encima del 2.1. Pero hay personas que lo que hacen es que ponen Dios número 1, 2, familia, hijos, esposo, 2.1 o esposa .1. Cuando hablemos de los puntos estoy refiriendo los hijos. Como yo tengo 3, entonces Dios 1, esposa no. Entonces sería Dios 1, hijos 2.1, 2.3, esposa 2.4. No funciona de esa manera. Sus hijos vienen a ser el 2.1 y de ahí en adelante, a nivel de enumeración. ¿Claro ese ejemplo? Mire, el primer trabajo encomendado a los padres consiste en cuidar los principios cristianos, sean enseñados en el hogar, a vivir en santidad en el hogar como base de la sociedad y del individuo. Esto tiene que incluir absolutamente todos los cristianos, todas las personas e incluyendo las personas que trabajamos en la iglesia. Porque yo se los estoy diciendo, porque se ha convertido en una costumbre para los cristianos que la iglesia tiene que educar a los hijos. No. Usted no puede traer a sus hijos a todas las actividades de la iglesia pensando que ahí se van a educar y van a aprender de la palabra de Dios. Y que de su casa. Usted les enseña a sus hijos en su casa, los moldea en su casa, papá y mamá, y después cuando ellos vienen a la iglesia, ellos van a interactuar con lo de los otros niños y confirmar muchas cosas de la palabra de Dios de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a las enseñanzas didácticas que se le den a los niños para ayudarles a ustedes papás a levantarlos en la amonestación del Señor. Muy claro esto, por favor, porque miremos 1 Corintios 11:3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cuando yo a usted le estoy diciendo esto, es que ustedes papás son los encargados de darle, si hablemos de un 100%, ustedes son encargados de un 99% del señorío de su sacerdocio en sus hijos. Muchos papás, por ignorancia, les han dicho muchas cosas a los niños que han sido cadenas que se van a ver manifestadas en un futuro en ellos. Cuando hablemos de los hijos, los papás, si usted a un niño le dice, este chino majadero no sirvió para nada, usted tiene una autoridad que usted no se imagina y se la está sembrando a ese pelado y se la está clavando así en la cabeza, sin que usted se esté dando cuenta. Y desafortunadamente, a través de los años, eso va a suceder en ese niño. Completamente diferente de que usted como sacerdote, ojo, papá de la casa, cuando usted esté educando a sus hijos en su casa, les hable palabras de bendición, de poder y de autoridad. Y palabras de acuerdo a la palabra de Dios. No espere que el pastor sea el que ponga las manos sobre su hijo y ore por él. ¿Lo vamos a hacer? Claro que sí. ¿Un anciano en la iglesia? ¿Lo vamos a hacer? Claro que sí. Vamos a declarar palabras de bendición. Pero nada ganamos nosotros declarando palabras de bendición si usted, el sacerdote de su propia casa, hace todo lo contrario sobre su hijo o hija. ¿Qué hace la esposa ahí? ¿Cuál es el papel de la esposa? Estar de acuerdo en todas las bendiciones que este hombre está declarando sobre sus hijos o sobre su hogar. Gracias por ese amén. Mire, nosotros como padres de familia, como sacerdotes, debemos de tener, y voy a resumir esto, de tener la obligación y el deber de velar y ofrecer protección tanto espiritual y en oración para nuestra esposa y para nuestros hijos. En el tiempo de Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, si lo miramos bien, los niños eran despreciados. A los niños no les ponían atención. A los niños los tenían así. En el Antiguo Testamento, el valor de la mujer era la que más hijos tuviese. La que más chinos tenga. Ese era el valor de la mujer. En el Nuevo Testamento, Dios utiliza algo y dice, ¿cuál es esa escritura que habla de los niños? Dejad venir los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Si Dios compara el reino de los cielos con los niños, es porque los niños son demasiado importantes.
Antes no se mencionaban, para nada se mencionaban. Niños, niños, niños. No, si los niños los menciona nuestro Señor Jesucristo es porque son demasiado importantes y nosotros como papás debemos de velar por el desarrollo, el bienestar y el futuro de ellos. De la misma manera, lo que usted confiese o le declara a sus hijos, eso les va a venir. Eso les va a venir. Mire, se los aseguro, porque yo lo he vivido, nosotros lo hemos vivido con mi esposa, nosotros lo hemos visto, también lo hemos vivido en familiares. A través de maldiciones, hay gente que habla de maldiciones generacionales. Sí existen, claro que existen. Y yo he visto, yo puedo hablar de mi propia familia, de un patrón entre los hombres Villalobos marcado por todos los lugares. ¿Cuál era el patrón de los hombres Villalobos de mi familia? Me voy a meter con mi familia. Trabajar, tener plata y dejársela a todas las mujeres. No tener ni una, ni dos, ni tres, sino muchas. Y al final, pelados. Y usted puede ver, mi familia, mi abuelo era dueño de pueblos. Cuando yo hablo pueblos, estoy hablando ciudades. La primera vez que llegaron los carros, un ejemplo, a Colombia, él era uno de los primeros en tener carros. Le decían un terrateniente. Dinero por todos los lugares. Hijos, esta es la hora, yo los cuento y no sé cuántos tienen. Hijos. Y así empezó a venir un patrón, eso fue un patrón de ahí, de eso es de lo que yo conozco, no conozco el papá de él. Pero usted ve mis otros hombres de mi familia, de este apellido, y llevábamos todos el mismo patrón. Y yo iba igual, porque yo mujeres era lo que tenía. Hasta que hubo un momento en que conocí a Dios y conocimos a Dios y ¡pum! Se pararon estas cosas ahí. Y separaron estas cosas y separó esa maldición. ¿En qué sentido hay que parar esas maldiciones generacionales? Ojo, la palabra de Dios, me estoy metiendo en otro tema. La palabra de Dios dice que nosotros somos hechas nuevas criaturas, todas las cosas quedaron atrás. Claro que quedaron atrás. Todas son hechas nuevas, claro que sí. Pero desafortunadamente la autoridad que su papá ha colocado sobre su vida, eso va a influenciar su camino. Lo que han colocado sus familias va a influenciar su camino. Usted tiene que pararlo. Yo me acuerdo que un día yo me paré y dije, no, yo resisto esto. En el nombre de Jesús yo soy hecho una nueva criatura, pero mire, usted necesita decirlo. Yo soy una nueva criatura, las cosas viejas quedaron atrás. Mi herencia, hablemos también mi esposa, la herencia de ella, la herencia mía no viene de los hombres, viene de Dios. Viene de Dios. Yo ahora tengo y vengo de la raíz real de Dios. Yo ya no vengo de esas ataduras de familias atrás. Y una vez, ¿por qué se los digo? Porque a mí Dios me lo colocó una vez. Tengo que decirlo. Tuve que orar y estaba una vez orando y el Señor me colocó nombres, apellidos y apellidos y apellidos que yo no sé de dónde salieron esos apellidos. Claro, eran de mis antecesores. Y tuve que cortarlos. ¿Por qué? Cuando usted viene a nuestro Señor, usted es una nueva criatura, hombre a nivel espiritual, pero su carne sigue siendo la misma. Y en su carne es donde han venido a colocarle esas estampillas, esas placas que le ponen a usted en su vida. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les ha pasado? ¿Nos ha pasado? Claro que sí. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere ¿qué? Viejo, no se apartará de él. Instruye al niño. Si aquí él está hablando que hay que instruir al niño, y Dios no lo coloca muy marcado, es porque todo lo que usted le haga al niño hoy en día se va a ver reflejado ¿cuándo? Cuando sea viejo. Ahí está escrito. Uno no necesita tener un máster en teología, en religión o en lo que sea para entender esta escritura. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí no hay palabra será, hoy de pronto lo juicio, hoy de pronto lo educo, hoy de pronto le doy eso. No, es de todos los días, es de siempre, porque usted va a ver el resultado de sus hijos cuando estén viejos, de acuerdo a lo que usted les enseñó y lo que usted les sembró.
¿Por qué? Porque el reflejo de los padres son los hijos. El reflejo de su casa son los hijos. Continúo. Pablo